Representante de la provincia de Morona, Santiago, por Pachacutic. Arantuk mahe, amik mahrume. Ti tiurchat aquisha, yatsuru maru. Kakararte, irundrarte, ayambrunakarte. Tusayamay hutsaman, mashi, huyinunke ekwatornarti nyum tepagmano. Matsata yanuna, shuara chuar, kichwa. Wabranye, Siona, Secoya, Cofán, Andoa, Agua, Sáchila, Épera, Mashi, Tarimetets, Puhian una Mashi, Amikman, Tishir, Warasmai, Hutsawan, de Casa Amikmarume. Señora Presidenta, colegas asambleístas de diferentes provincias y regiones de nuestra querida patria, quiero saludar. Hoy he saludado en mi idioma, pero creo que no habéis entendido una sola letra. Peor sería escribir, porque no es culpa de ustedes. No es culpa de ninguna de las nacionalidades y pueblos indígenas existentes dentro de nuestro país. ¿Y por qué de nuestro continente? Pues simplemente hemos tratado de excluir ciertas culturas, ciertas civilizaciones, pero yo creo que es oportuno, en mi calidad de asambleísta, por la provincia de Morona, Santiago, y representante de la nacionalidad shuar, acojo con enorme complacencia el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de los pueblos y nacionalidades, emitido por la comisión especializada a la cual formo parte, porque de una u otra manera contribuye al reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas respecto de las lenguas ancestrales que utilizan para comunicarse. En ese sentido, luego de revisar esta propuesta legislativa, he podido compararla con el proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de los pueblos y nacionalidades indígenas que originalmente fuera presentado por el entonces asambleísta Henry Cuji, representante de la provincia de Pastaza en el año de 2010, y que la Comisión de Derechos Colectivos obligó a reformularlo debido a que el CAL lo calificó tardíamente con aproximadamente 2 años. En el uso de la palabra el asambleísta Tito Puanchir de Morona, Santiago, por Pachacutic. Desactualizadas tras la aprobación de la Ley de Educación Intercultural y otras relacionadas, razón por la que el asambleísta Cuji volvió a ingresarlo a trámite en abril del año 2012. Y del análisis comprobado realizado entre las dos normas propuestas, he llegado a la conclusión de que una gran parte de las propuestas normativas previstas en el proyecto de ley que hoy nos ocupa son similares a las previstas en el proyecto de Henry Cuji, solo que han sido redactadas de manera diferente. Igualmente, debo aclarar que seguramente para diferenciarlo un poco del original, omitieron la palabra indígenas
al final del título con el que se identifica a este proyecto y que dice textualmente: Proyecto de Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades. Mientras que el proyecto del asambleísta Cuyi se identifica como Proyecto de Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Pero lo más importante quizás radica en que para diferenciarlo del proyecto original, al asambleísta proponente de este proyecto omite incluir en el mismo el articulado por medio del cual el proyecto original de Henry Cuyi propendía a institucionalizar los 14 idiomas ancestrales de las 14 nacionalidades indígenas ecuatorianas en el ordenamiento jurídico del Estado. Repito, normativa que no prevé este proyecto presentado por la asambleísta Alexandra Ocles. Mantener esta omisión normativa, estimada presidenta y colegas asambleístas, impedirá desarrollar los conceptos constitucionales que reconocen los derechos lingüísticos de los pueblos y nacionalidades indígenas, pues es inadmisible que luego de transcurridos 187 años de vida republicana, el Ecuador siga careciendo de una normativa que institucionalice e identifique en nuestro ordenamiento jurídico los idiomas ancestrales de los colectivos indígenas. Mantener esta omisión garrafal en este proyecto de ley que hoy nos ocupa sería igual a que sembráramos 14 hectáreas de semillas de maíz estériles que germinarían en hermosas plantas, pero que no producirían frutos. Es decir, sería una ley sin mayor provecho. Me pregunto, ¿qué sacamos con aprobar una nueva ley que establece varias normas que supuestamente fortalecen los idiomas o lenguas ancestrales, pero que no institucionalizan mediante la identificación de cada uno de ellos a los 14 idiomas ancestrales en nuestro ordenamiento jurídico? De la misma manera, debo diferenciar la agilidad con la que se está tramitando este proyecto de ley, seguramente por haber sido presentado por una asambleísta del bloque oficialista, lo que no sucedió con el proyecto de Henry Cuyi, que por no pertenecer al oficialismo quedó archivado en la Comisión de Derechos Colectivos, durmiendo en el sueño de los justos. Ante esta situación, con el visto bueno del abogado Henry Cuyi y previa consulta a la Unidad Técnica Legislativa, he presentado nuevamente a trámite a esta Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, que en esta ocasión auspicio para que reciba el trámite correspondiente. Es por todos estos motivos que he mencionado, señora presidenta y colegas asambleístas, que de la manera más respetuosa le queda un minuto, asambleísta. Quiero hacer un llamado a todos ustedes, amigas y amigos legisladores de todas las bancadas aquí presentes, para que respalden sin banderas políticas la siguiente propuesta que por el bien de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador voy a realizar, y que las 14 nacionalidades y más de 100 pueblos indígenas ecuatorianos van a estar pendientes, pues busca corregir una grave omisión en la que ocurrió la Asamblea Nacional en el periodo
2009-2013. Por lo que, de tener apoyo, mociono que este Pleno de la Asamblea Nacional resuelva disponer directamente o por intermedio del Consejo de Administración Legislativa a la Comisión Permanente de los Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad que para el informe de segundo debate se unifiquen los dos proyectos presentados por la asambleísta Alexandra Ocles y por este servidor que reingresa a trámite el proyecto planteado por el entonces asambleísta Henry Cuji Coelho. Muchas gracias, señora presidenta.